This meeting is being recorded. Eso. Vamos a orar entonces. Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que esta reunión está diseñada y planeada por ti, Señor, y nosotros solo somos invitados a escucharte a ti, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tienes para nosotros, Señor. Te pido que dispongas nuestro corazón para comprender a la profundidad que tienes para hoy, Señor. Que ese mensaje cale profundo, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas, Señor, por medio de tu palabra y por medio de tu conocimiento. Te pido que nos lleves siempre por un buen camino, Señor, y nos hagas siempre obedientes a tu palabra, celosos de tu palabra, Señor, y creciendo a la estatura de Cristo, Señor. Bendice esta reunión, bendice a los que estamos aquí reunidos, Señor, y los que no se pudieron conectar o se van a conectar más tarde, Señor, te pido que estés con ellos y nos lleves siempre por el buen camino de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, quedó muy lindo porque hoy terminamos de leer Josué y hoy terminamos lo que hemos estado recibiendo y lo que hemos estado viendo con respecto a Josué. No he querido hacer no he hecho un estudio totalmente de la estructura de Josué, sino eso lo vimos la primera clase, pero hemos estado viendo un poco de las tribus de Israel, qué significan las tribus de Israel, cómo es que nosotros entendemos la tribu de Israel y quiénes somos con respecto a la tribu de Israel. La semana pasada hicimos un pequeño resumen sobre los patriarcas, que es un tema que me apasiona montones. Y hoy vamos a ver un tema que creo que es de los temas más importantes que tenemos que conocer, y es el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel fue creciendo para llegar a un momento. Y cuando vemos el libro de Josué, vemos el cumplimiento de esa promesa. Entonces hay mucha alegría, mucha algarabía. Se logró lo que de tantos años se había cumplido. Pero la obra de Cristo, o la idea de Dios, el plan de Dios, no llegaba hasta Josué, sino qué pasaba después y qué pasa ahora con nosotros, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver cómo, retomando lo que Josué nos ha enseñado y cómo vamos a empezar a llegar a lo que Jesús nos ha enseñado. Recordemos en el primer estudio que vimos que Josué en realidad es un tipo de Cristo y que el nombre de Josué de hecho es Yeshua y de hecho tiene mucho que ver con Jesús. De hecho, más bien el libro de Josué debería llamarse el libro de Jesús, pero como había un problema porque ya hay otro Jesús en la historia, más adelante podía haber conflictos ahí y la gente no entendiera. Pero entender a Josué es entender a Jesús. Y hoy vamos a ver cómo fue que fue llevado ese cumplimiento a la promesa y al final llevar lo que Jesús hizo en nosotros, ¿verdad? Entonces, vimos la semana pasada que estudiamos los patriarcas, que fueron personas que Dios escogió, primero Abraham, Isaac, Jacob, Israel y después las 12 tribus de Israel. Entonces Dios, primero formó una familia, luego un pueblo, luego una nación y finalmente a sus hijos, ¿verdad? Ese es como el plan de Dios. Y aquí teníamos este árbol genealógico que nos da un poco de estructura a entender cómo fue que fue levantado el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Entonces tenemos a Abraham, tenemos que tuvo a dos hijos, tuvo varios hijos. El primero fue Ismael, de ahí salen todo la gente musulmana. Después Sara, con Sara tuvo a Isaac, y después tuvo otra esposa más y tuvo 6 hijos, y de esos 6 hijos salieron otras tribus de musulmanes. Entonces, por eso Abraham es considerado el padre de muchas fes, de muchas religiones. Los musulmanes lo tienen como su padre de la fe. Los judíos, los cristianos, los mesiánicos, todos lo tenemos como el padre de la fe. Y toda la parte de India y muchos tienen a Abraham como el padre de la fe, porque efectivamente él fue el que inició el árbol genealógico. Después la Biblia se centra a contarnos la historia de Isaac, de Jacob y de las 12 tribus de Israel, y eso es muy importante. La Biblia lo que busca es que nosotros entendamos cómo fue que Dios hizo ese proceso, pero eso no quiere decir que Ismael tuvo su historia, y esa historia está registrada en otro montón de libros.
Y Esaú, por ejemplo, tuvo su historia, que fue el hermano mayor de Isaac. También tuvo el hermano mayor de Jacob. También tuvo su historia. Y eso también está parte de la Biblia. Muchas veces la gente cree que lo que está escrito en la Biblia es lo único que es, lo único que existió, lo único que sucedió. Y no, la Biblia se centra en la historia de Abraham, después se centra en la historia de Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Después de las 12 tribus de Israel, empieza a contar la historia de David, que es de la tribu de Judá, y después cuenta la historia de Jesús, que viene de la tribu de Judá, viene de David, viene de la tribu de Judá, viene de Jacob y de Abraham. Entonces, cuando vemos la genealogía de Jesús, por ejemplo, muy interesante, en los evangelios, vemos toda esa genealogía como se va distribuyendo ahí con respecto a los patriarcas. Porque la Biblia lo que está buscando y lo que está contándonos es cómo volvemos de Génesis 3 a Apocalipsis 12, cómo volvemos a juntar esa historia, ¿verdad? Cómo volvemos a el Edén y volvemos a el plan perfecto de Dios. Y esa es la historia que nos cuenta la Biblia. Desde Génesis 3 se habla lo que se dice el protoevangelio, que es la primera vez que podemos ver donde Dios empieza a decir, bueno, yo tengo un plan, y el plan está por aquí. Y el plan lo dice no claramente, ¿verdad? Porque vamos a ver que es una estrategia como de guerra que Dios hizo y que agarró a los enemigos y al enemigo de Dios agarró totalmente desprevenido. Teito, si quieres leer Génesis 3, 14 y 15. Ok, Génesis 3, 14 al 15. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ok, entonces esto es lo que se llama el protoevangelio. O sea, es la primera vez que vemos las buenas noticias. ¿Qué quiere decir? Mire, yo no voy a dejar que esta torta que se jalaron Adán y Eva y la serpiente sea el final de la historia que yo diseñé para esta creación. Yo voy a hacer que de una mujer salga, o sea, de un descendiente de hombre va a salir y va a vencer a la muerte, va a vencer a esta serpiente y usted va a creer que va a haber vencido, pero al final de cuentas yo voy a vencer. Eso es una clara alusión a Jesús y es una clara alusión a lo que es la obra de Cristo en la cruz. Entonces vemos que desde Génesis 3 ya el plan estaba trazado. No es que Dios lo agarró desprevenido, no es que Dios no sabía qué hacer, no es que el asunto fue como, uy, no, ¿y ahora qué hacemos? No. Ya estaba todo planeado, ya estaba todo diseñado y ya estaba todo trazado desde Génesis 3. Y entonces la Biblia empieza a hablarnos sobre cómo voy a echar a andar ese plan perfecto de Dios. Y Dios lo diseñó como Él quiso diseñarlo y así lo hizo. Mucha gente dice, ¿por qué el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios? Porque Dios lo escogió, nada más. ¿Y qué tienen ellos especiales que otro pueblo? Simplemente fue lo que Dios diseñó para hacer echar su plan de redención, para volver a lo que era en Génesis, volver a lo que quiere hacer en Apocalipsis. ¿Ok? Y entonces ese plan es esa religar. De hecho, la palabra religión viene de ahí, de religar mi relación con Dios. Corto aquí, pego y todo está como yo lo diseñé. Ese es el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Empieza el plan perfecto, vamos a hacerlo muy rápido, empieza el plan perfecto con Abraham. ¿Y cuál es la idea de ese plan? Y eso lo vemos en Génesis. Ahora que me está diciendo que quedaría lindísimo leerse Génesis porque también nos cuenta una historia muy bonita, ¿verdad? Pero no vamos a empezar a leer Génesis, vamos a hacerlo después. Porque ahora que sigamos. Pero vemos aquí cómo es que en Génesis 12 empieza ya ese plan a funcionar. Entonces, don Álvaro, si quieren leer Génesis 12 del 1 al 3.
Está bien. Génesis 12, 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ok, entonces vemos claro aquí que ya está en ejercicio el plan de Dios. Dios agarra a Abraham y dice, ok, aquí voy a empezar mi plan de redención. Mi estrategia divina va a empezar con usted, que se llama Abraham, y voy a hacer usted una nación. Esa nación va a ser bendecida y la gente va a reconocer a ustedes como nación porque ustedes van a ser bendecidos. Pero esa bendición no es para ustedes, es para todas las familias de la tierra. Entonces, el plan de redención no es cómo voy a salvar a un grupo, sino es cómo yo utilizo un grupo para que ese grupo al final de cuentas salve, o sea, instrumento para que la salvación de Dios llegue a todas las familias de la tierra. Entonces, el plan de Dios y la Biblia siempre nos habla sobre una restauración completa de toda la creación, ¿verdad? No solo de una familia o de un pueblo. Hay que tener muy claro, ¿verdad? Entonces, Dios le promete a Abraham que si confía en él y se aparta, esa parte de apartarse tiene que ver con santificarse. La palabra santo quiere decir apartado para. Entonces, yo quiero que usted se aparte de esa familia, de lo que hace esa familia, de las creencias de esa familia, y yo voy a hacer de usted algo diferente. Y entonces Dios se muestra tal como Él es. Dios se muestra con sus características personales, si podemos decirlo así, a esta persona, a este grupo, para que este grupo le diga a todo el mundo cómo es que es Dios. Porque Dios no es simplemente como la gente quiere que sea. Dios tiene su personalidad, tiene su conciencia. Entonces Él decide, él hace las cosas y le gustan las cosas así. Bueno, ¿cómo es? Bueno, yo voy a decirle a este grupo cómo soy yo y que ustedes vayan entendiendo. Entonces lo aparto y de este grupo hago una gran nación para que esta gran nación bendiga al mundo, ¿verdad? Entonces empieza ese plan de redención. Y aquí en Jeremías 31 del 1 al 14, es bastante larguito, pero me parece que resume muy bien todo lo que es el plan que podemos ver en el Antiguo Testamento, inclusive parte de lo que se ve en el Nuevo Testamento. Entonces, como Silvia es la favorita del grupo, entonces voy a ponerle a leer bastante. Silvia, lee Jeremías 31 del 1 al 14. Okay. Dice, en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Los que sobrevivan a la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque el pueblo de Israel le daré descanso. Hace tiempo que el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín. Vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Ahora, esto dice el Señor, canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza y alegría. Salva tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel, pues los traeré del norte y de los extremos más lejanos de la tierra. Sí, que todavía falta. Sí, yo sabía, aquí lo tengo en mi Biblia, yo, güey. No me olvidaré del ciego ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que están en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría y con cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán. Pues soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor. Proclámenlo en las costas lejanas. El Señor, quien dispersó a su pueblo, lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Pues el Señor ha rescatado a Israel de manos más fuertes. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén.
Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor, abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables. La última pantalla. Su vida será como un jardín bien regado, y desaparecerán todas sus tristezas. Los jóvenes danzarán de alegría, y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia, y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Listo. Entonces, este pasaje me encanta porque resume lo que va a hacer Dios y cuál es esa estrategia divina que tenemos. Cuando empezamos a leer esto, que está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas mayores, es la parte final del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con los profetas mayores, después los profetas menores y se acaba, llega a lo que se llama el silencio divino y después el Evangelio. Entonces, Jeremías nos cuenta cuál es esa estrategia divina y pone cosas, pone por parte de Dios, obviamente, varias cositas interesantes que quiero que veamos. Primero que nada, habla de mi Virgen Israel. Otra vez, de aquí podemos ver cómo Dios ve a su iglesia como a su novia, ¿verdad? Y cómo Él va a agarrar a esta novia y esta novia que van a estar en matrimonio y esta es la que va a entrar al pueblo, perdón, a la tierra prometida, pero ya la tierra prometida, la gran, la nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, interesante que empieza a hablar de esto. Dice, yo voy a traer a todo el mundo, no van a ser poquitas personas. Y habla de Efraín. Si nos vamos al estudio bíblico de la semana pasada, al estudio que hicimos la semana pasada, vemos que Efraín es una tribu de Israel, es una tribu adoptada de Israel, no es la tribu principal del pueblo de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, sino era el hijo de José, que José se casó con una egipcia y tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. De hecho, Manasés es mayor que Efraín. Cuando Jacob iba a bendecir a los hijos de José, él agarró y José le puso a la izquierda a Efraín y a la derecha a Manasés para que bendijera primero a Manasés y Israel hizo así. Y entonces José dice, no, papi, está al revés, este es el mayor. Y él dijo, no, yo sé que este es el mayor, pero este va a estar por encima de Manasés, que es Efraín. Y veamos qué interesante porque Jeremías, muchos años después, dice, Efraín es mi hijo mayor. Inclusive lo pone encima de Rubén, que Rubén es el hijo primogénito de Isaías, de Jacob, ¿verdad? No, él le dice, ok, mi primogénito, mi hijo mayor, donde yo tengo toda la esperanza, no es en el primogénito de Israel, es en el primogénito del hijo adoptado, que es Efraín. He visto muchos estudios para poder hacer este estudio, he revisado varias información y es una información interesante, habrá que verla un poquito más profunda para ver, pero mucha gente relaciona a Manasés y Efraín con los pueblos actuales de Inglaterra y Estados Unidos. Y pone a Inglaterra como Manasés y a Efraín como Estados Unidos y que ahí tiene mucho de esta promesa de que el segundo va a ser mayor que el primero y que Estados Unidos es más grande que Inglaterra. Bueno, ya hacen un estudio interesante sobre eso, que habrá que prestarle un poquito más de atención, pero lo que sí vemos aquí que en la Biblia dice, Efraín es mi hijo mayor, el hijo adoptado. Entonces vemos que el plan de redención de Dios no estaba dirigido enteramente a el pueblo de Israel, sino más bien a los hijos adoptados de Israel. Entonces, es interesante, empezamos a ver estas pequeñas claves sobre la estrategia de Dios. Y después dice que ese pueblo va a ser abundante y va a haber mucha alegría y va a haber mucho regocijo. ¿Por qué? Porque Dios logró llevar al final su estrategia divina. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento,
podemos entender parte de esa estrategia divina y cómo va a empezar a cumplirse esa estrategia que Dios había hecho. ¿Ok? Entonces, el cumplimiento de la promesa que en un principio vemos como la tierra prometida, significa que el pueblo de Israel recibió lo que había prometido. Y es un escalón hacia el plan de restauración que Génesis nos había explicado. O sea, cuando llegamos donde Josué, vemos que el pueblo de Israel dice, híjole, a Abraham le prometieron esta tierra, a Moisés le prometieron esta tierra. Y al final Josué logró llegar y obtener esa tierra. Ya la promesa fue cumplida. Pero Dios dice, no, mi plan no se queda ahí en la tierra prometida. Mi plan es un escalón más. Lo que estamos viendo es una parte. Primero la promesa, después obtener la tierra prometida, ya creó la nación. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál es ese plan de Dios? ¿Qué es la estrategia de Dios? Y empieza el plan de restauración del mundo. Y eso es lo que empezamos a ver en el Nuevo Testamento. Y eso es sobre lo que quiero que veamos hoy. Adri, si querés leernos Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este pasaje resume la obra restauradora de Cristo. Todos deberíamos de tenerlo, de hecho está apuntado en muchas bolsas. La gente que la vez pasada habíamos visto, Teo, ¿verdad? No sé si te acordás, que las bolsas de Forever 21 abajo dice Juan 3:16. Entonces es como una clave pequeña sobre para reconocernos como cristianos. Juan 3:16 es claramente lo que Cristo vino a hacer. Porque Dios amó tanto al mundo. ¿Qué es lo que incluye el mundo? El mundo no incluye el pueblo de Israel. No es que Dios amó tanto a su pueblo. Y Jesús, y la obra de Jesús era muy, muy claro, y ahora verlo eso más adelante. Jesús nunca dejó de ser judío. Y él nunca dejó de actuar como judío y hablar como judío. Y por eso Pedro, después de que Jesús había resucitado, está en un problema porque dice, es que Jesús solo me hablaba a mí de judíos y me hablaba de que teníamos que seguir la ley judía y que él no vino a abolir la ley, y ahora me están hablando que el Espíritu Santo empieza a llegar a los gentiles. ¿Qué es esto? No entiendo. Bueno, en Juan 3:16 vemos bien claro que Dios amó tanto al mundo, y entonces como amó al mundo, mandó a Cristo para que salvara el mundo. Todo, completico, así como es. ¿Cómo es que es el plan, esa estrategia? Para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La estrategia de Dios es la vida eterna. Ese es el plan, es el cumplimiento, la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, primero que nada, Jesús es el cumplimiento de esa promesa y la fe es como accedemos a esa promesa. Y la misión de Jesús siempre fue restaurar el mundo completo. No solo a los judíos, no solo a las personas, sino también a las cosas y la tierra completa. Y cuando hablamos de la tierra completa, hablamos de la naturaleza, los animales, las personas y todo lo visible. Ahí patiné un poquito yo, si lo invisible también estaba restaurado por medio de la obra de Cristo. No estoy muy seguro, entonces eso lo dejamos por fuera, eso va a estar restaurado en otro momento. Pero por lo menos la obra de Cristo está dirigida a restaurar el mundo completo. ¿Ok? Entonces, muy importante para tenerlo bien claro. Porque Jesús hablaba de una manera totalmente diferente a lo que estamos viendo ahí. Kenita, si quieres leernos ahí Mateo 15:24. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente Estás como pegadilla, Kenita. ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel.
Si estás como con, si quieres, Kenita, apagar el video porque sí, te estás como quedando pegadilla. Hola. Ok. No me Bueno, oyen. te oigo súper Hola. pegada. ¿Me oyeron? No. ¿Me Te oyen? ves así No. como media pegadilla y como media Ahora me lenta. oyen. Sí, pero bueno, lo que Jesús le dice a esta mujer nos pone a nosotros como a pensar, bueno, ¿qué es el plan de Dios si por allá nos hablan de mundo? Y aquí Jesús dice, yo fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, al pueblo de Israel. Y de hecho a esta mujer la trata fatal, que uno dice, pero ¿cómo? ¿No era el Dios del amor? Porque ella tenía un hijo que estaba endemoniado y Jesús dice, no, yo no voy a ayudarle a usted. Y esa mujer dice, pero por favor ayúdeme, ¿por qué no me va a ayudar? Porque yo solo vine a ayudar a las ovejas perdidas del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es que entendemos la idea de esas ovejas perdidas al pueblo de Israel? Para acceder a la promesa de Dios, tenemos que pertenecer al pueblo de Dios. Toda la Biblia y las promesas que están en la Biblia son específicamente para el pueblo de Israel. Cuando en Deuteronomio 28 dice, mire, si usted es obediente, sus graneros van a estar llenos, usted va a tener para darle a los demás, esa promesa es solo para el pueblo de Israel. Y si yo no pertenezco al pueblo de Israel, yo no puedo acceder a esa promesa y yo no le puedo decir, Dios, yo he sido obediente, ¿dónde está mi bendición? Dios va a decir, esa bendición no era para usted, esa era para otra gente, no para usted. Nosotros accedemos a esa promesa en el tanto nosotros somos parte de ese pueblo de Israel. Entonces lo más importante es, bueno, ¿cómo hago yo para ser parte de ese pueblo de Israel? ¿Cómo hago yo para ser parte de ese plan de Dios? Porque vemos bien claro que el plan no era salvar un pueblo, sino es salvar al mundo completo, ¿verdad? Entonces, Efesios 2, 8 y 9 es clarísimo cómo es que nosotros podemos acceder a esa promesa y es por medio de la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Ángela, vi que estabas en el carro, no sé si puedes leer, decime si puedes leer, sí o no. Sí, yo sí puedo leer, Rafa es el que anda manejando. Ay, qué susto, yo dije, yo va a decirlo y ahí chocamos, pero bueno, perfecto. No. Ok, Efesios 2, del 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Sí, estamos. Las cosas buenas que hayamos. Te estás quedando pegadilla también, Ángela. Bueno. ¿Quieres que lo vuelva a leer? ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ya te digo como más. Sí, dale, ahí rapidito. Además, esta versión me encanta. Sí, es mucho. Efesios 2, del 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Perfecto, gracias. Este pasaje es el que uno lee en Reina Valera y no soy salvo por gracia, sino por fe, para que nadie se gloríe. Entonces, esta versión me gusta mucho porque como que nos habla como más aterrizado. O sea, ustedes no hicieron nada para ganar la salvación. Eso es un regalo de Dios. Y no es por algo que ustedes hagan que van a ser salvos, sino es por lo que ustedes creen. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? En la obra de Cristo Redentora. O sea, nosotros podemos acceder a este plan perfecto de Dios por medio de lo que creamos en la obra de Cristo en la cruz. Y la obra de Cristo en la cruz habla de la misericordia de Dios. Este fin de semana, en la como Alejandro habló de eso, de que la misericordia es que nosotros recibimos algo que no merecíamos. Como pecadores y el pecado que andaba en el mundo, que estaba en el mundo, merecíamos la muerte. Y el que no entiende eso, obtiene o vive la salvación como muy light, como muy, sí, está bien, soy salvo. No. Nuestro destino era la muerte.
La obra de Cristo en la cruz nos dio la vida. Estas son las buenas noticias que tenemos que dar. Y era algo que nosotros no nos merecíamos, es el regalo de Dios. Y no fue algo que nosotros hicimos, simplemente Dios es bueno y quiso hacerlo, ¿verdad? Esto, y aunque yo sé que muchos lo conocemos y muchos lo entendemos, muchas veces no lo interiorizamos y pocas veces lo ponemos profundamente dentro de nuestro ser. Y esto es muy importante conocerlo. Y por eso le puse aquí Efesios del 5 al 14, que es un poquito antes que este pasaje, para entender un poquito lo que tiene ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene para nosotros eso? Don Álvaro, si quieren leer Efesios 1 del 5 al 14 para entender un poquito el Efesios 2 que acabamos de leer. Efesios 1, 5 al 14. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, lo que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Sigue ahí, don Álvaro. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyo al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces aquí vemos muy claro, ya ahora sí, el lujo de detalles, qué es el plan que Dios tenía y cómo es que Él echó a andar ese plan. Y es muy lógico. Si el enemigo hubiera sabido que la muerte de Cristo en la cruz iba a ser el instrumento de redención que Él iba a hacer para restaurar todo lo que en Génesis había destruido, no lo hubiera llevado a cabo, hubiera puesto tropiezo para ese plan. Satanás nunca entendió, y a mí me encanta la película de Mel Gibson, que se ve muy claro ese detalle, donde va Cristo en la cruz, ¿verdad? Y es una película súper dura y cruda, ¿verdad? Y va Cristo en la cruz y Satanás dice, voy ganando, vencí al Hijo de Dios. Y al final de cuentas, cuando muere Cristo en la cruz y hay una toma lindísima por encima y que cae como la gota y cae en la tierra, y entonces Satanás entendió cuál era ese plan. Y aquí en Efesios Dios dice, mire, este es el plan que yo eché y ahora sí se lo voy a contar porque ya no tengo un problema de contárselo a todo el mundo. Y empieza a contar y cómo nos adopta y nos da herencia. Y esto es lo más importante. Nosotros accedemos a ese plan porque Cristo nos adoptó como sus hermanos y entonces ya somos hijos de Dios. Entonces el pecado de Dios, el pecado se va, desaparece. Y entonces, y creo que es la parte más importante, nosotros como pueblo de Dios ahora, antes no éramos pueblo de Dios.
Y la gente que no recibe a Cristo en su corazón no es pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido adoptado. Porque nosotros somos adoptados por fe. Los que creemos en la obra redentora de Cristo en la cruz, somos adoptados y entonces, ok, ahora sí, de ahí en adelante empieza nuestro plan ya personal. O sea, yo como ser creador, ser creado de Dios, accedo y soy hijo de Dios y entonces ya me pertenezco al pueblo de Dios y ya no como un grupo apéndice, no es que el pueblo de Israel y los adoptados, no. Igual como cuando Jacob agarró a Efraín y Manasés y le dio la misma bendición que le dio a todos los demás, como verdaderos hijos por medio de Jesucristo. Podemos entrar. Y entonces, que este pasaje me encanta a mí y como me gusta tanto voy a leerlo yo, Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, por medio de que yo recibo esa obra en mi corazón y creo en Cristo, entonces, con toda confianza, como hijo de Dios, acérquese al trono de la gracia. Y yo me imagino el trono de la gracia, una cosa así grandota que está Dios ahí sentado, y yo me acerco como, ¿qué me dice, madre? ¿Todo bien? Yo soy un poco irreverente para recibirme con Dios y Kenny a veces me regaña, pero esa es la relación que siento yo. Acérquense con toda confianza, pida lo que quiera, haga lo que quiera, porque usted es un hijo de Dios y entonces se acerca con toda confianza y ahí recibiremos primero que nada misericordia. No se lo olvide, usted no se merece esto, eso es un regalo que yo le di. No es que yo ya soy a la altura de Cristo o a la altura del Espíritu Santo no, o sea, yo tengo que tener bien claro que lo que estoy recibiendo es misericordia. Es un regalo que no me merecía. Yo me merecía la muerte y porque Dios es muy bueno, me salvó. Pero acérquese con confianza, pídale, yo le voy a dar, empiece a actuar como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, como nosotros tenemos acceso al Padre, tenemos que relacionarnos con el Padre con respecto a esa nueva identidad. Y tenemos que entender lo que nos toca hacer. Y aquí yo creo que es importante el plan, la tercera parte del plan de Dios. ¿Ok? Y esa tercera parte del plan de Dios empieza entendiendo bien claro lo que está en Juan 29 al 31. Silvia, si quieres puedes leernos Juan 29 al 31. Juan 1, 29 al 31. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Ok, entonces este Juan que estamos hablando aquí es Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vio y se acercó Jesús, él reconoció que el plan perfecto de Dios iba a traer un Mesías y ese Mesías es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender esa proclamación, y ahí se lo puse yo en subrayado, hay que entender qué fue lo que Dios instituyó para quitar el pecado en tiempos del Antiguo Testamento. Recuerden que en tiempo del Antiguo, o sea, recuerden que el pecado es signo de muerte. O sea, la gente que se separa de Dios se muere. Y eso es lo que Dios le dijo a Adán en el Génesis. Porque pecaste, vas a morir. Esa es la consecuencia del pecado. Y Dios nunca se desdice, no es que dice, ok, de ahora en adelante cambiamos las reglas. Ahora en adelante el que peca va a seguir viviendo. No. Dios dice, no. Yo instituyo una manera para relacionarse usted con el pecado. Para relacionarse con el pecado, el pueblo de Israel tiene que llegar y hacer una transmutación, así se llama, que mi pecado vuelve hacia un animal que no tiene nada que ver en el entierro. Ese animal muere, lo que me tocaba a mí hacer, morir, y el derramamiento de esa sangre me limpia a mí de ese pecado, y entonces ya ahora yo puedo relacionarme con Dios sin el pecado de por medio. Jesús, en la obra de Cristo en la cruz, es ese cordero, o sea, Él murió por nosotros y nos limpió de la muerte.
que nos limpió con su sangre y entonces ya nosotros somos vivos. ¿Por qué? Porque ya el pecado no se relaciona con nosotros. Pero eso es sumamente importante. Yo ya no me relaciono con Dios a través del pecado. Y eso es lo que quiere decir Efesios. O sea, yo no me acerco a Dios cuando dejo de pecar y me alejo de Dios cuando peco. Eso es lo que pasaba antes en el Antiguo Testamento. Y entonces yo me alejaba de Dios, ya Dios no oía mis oraciones, ya Dios no me bendecía. Yo agarraba un pequeño cordero que no tenía nada que ver en el asunto, le ponía la mano al sacerdote, lo mataba, circulaba la sangre y entonces Dios dice, ok, Esteban, ¿qué es lo que tenía que pedirme? Ahora sí me relaciono yo con usted porque ya usted me le puedo acercar, ya no, ya como Dios no se acerca al pecado, no se acerca a la muerte, entonces ya puedo relacionarme con usted. Ahora no. Pero mucha gente vive creyendo que seguimos en el tiempo del pecado y que nos relacionamos con Dios a través del pecado. Entonces, y muchas creencias hay de que la gente, si usted peca, se va para el infierno y si no peca, se va para el cielo. Falso. Eso era antes en el Antiguo Testamento. Ya Cristo quitó de la ecuación el pecado. Y ahora yo me relaciono con Dios a través de mi nueva identidad. Y mi nueva identidad es un hijo de Dios, que puedo acercarme confiadamente hacia el trono de la gracia. Esto es algo que tenemos que tener bien claro, porque como que se nos ha olvidado. ¿Qué significa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Vemos otra vez ahí, mundo. No que quita el pecado y mi relación con un cierto grupo. No. Cristo, por medio de la obra en la cruz, quitó el pecado del mundo. Quitó el pecado del mundo, ¿qué quiere decir? Pecado igual a cero. Ya Dios no se relaciona con este mundo a través del pecado. Ya este pecado ya no cuenta. Ya no hay una relación. Eso no quiere decir que tenemos licencia para pecar. Esto quiere decir que mi relación con Dios no tiene a través del pecado, pero mi identidad sí tiene que ver con que yo no peco. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a mi Padre, que por misericordia y por gracia me salvó. Por eso les dije, la gente que no haya entendido que nosotros fuimos perdonados por misericordia de Dios, viven en pecado creyendo que no me merecía la muerte. Y al final de cuentas Dios dice, no los conozco a ustedes, no sé quiénes son, ustedes no son mis hijos. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen lo que el Padre dice, que es no pecar. Entonces, no es que con Cristo tenemos carta para pecar. Con Cristo tenemos una nueva identidad y como esa nueva identidad tenemos que comportarnos de acuerdo y a la altura de esa nueva identidad. Entonces, esa barrera que había entre la humanidad por medio de Adán y Dios, Cristo la quita y ahora yo me relaciono con Dios. Como hijos que somos y como tales que debemos de actuar. ¿Ok? Entonces, la obra de Cristo ya está completa. Todo lo que le tocaba hacer a Cristo ya lo hizo. Eso lo vemos clarísimo cuando en Juan 19:30 dice, consumado es. En otras versiones dice, todo lo que tenía que hacer ya se hizo. Y todo es todo. Quiere decir que Cristo no tiene que volver a crucificarse para volver a salvarnos de nuestros pecados. O que Cristo tiene que bajar de la cruz o tiene que bajar aquí a la tierra para restaurar y restituir todo lo que ya estaba hecho. No, consumado es. Mi obra está hecha y completa. ¿Por qué está completa? Porque cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron lavados. Y cuando Cristo resucita, entonces su sacrificio es eterno. Eso quiere decir que cada vez que uno peca, se vuelve a la cruz y ya ese pecado es limpio, y cada vez que uno peca y el pecado es limpio, y el pecado es limpio, y toda la sangre de Cristo ya fue corrida, entonces ya el pecado se queda metido en esa cápsula del tiempo y es quitado. Ya Cristo hizo toda la obra. Movió sus fichas como un general de guerra y tomó al enemigo desprevenido, creyendo que lo había vencido y no se dio cuenta que la guerra ya estaba perdida. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no vemos el cielo aquí en la tierra? ¿Qué es lo que está pasando para que esa tercera parte del plan de Dios se lleve a cabo? Porque
Si nosotros vemos, sigue habiendo maldad, sigue habiendo tristeza, sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que está faltando a ese plan de Dios? Lo que está faltando es lo que está aquí en Romanos 18, 19 al 25. Adri, y es que Adri, como no prende la cámara, entonces siempre se me esconde ahí en las del final. Entonces, Kenia me dice, qué barbaridad, nunca pones a Adri a leer. Pero bueno, Adri, si quieres leernos Romanos 18, del 19 al 25. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Ok, vamos a racionar esto es lo que nos están viendo en Romanos. Primero que nada, la creación aguarda a los hijos de Dios. En el momento en que Adán peca y Dios había puesto la administración de toda la tierra, de toda la creación sobre Adán, el pecado llegó a Adán y a los hombres y a la humanidad completa, pero también a la creación. La creación también, y lo vemos en Génesis 3, clarísimo, empezó a tener espinos, empezó a costar las cosas, empezó a haber dolores de parto, usted empezó a ver un montón de cosas. ¿Por qué? Porque esa creación empezó a parecerse a su administrador, pecador, que va hacia la muerte, una naturaleza caída. La naturaleza no tiene nada que ver en el asunto. Ella no le preguntaron si querían manzanas o no querían manzanas. Simplemente se fueron en la tira. Y la creación está esperando, o sea, la naturaleza completa, los animalitos, los peces, los pájaros, las piedras, los árboles, están esperando con ansias a la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de Dios se despabilen, que los hijos de Dios lleguen, porque estamos esperando, y es la segunda parte que dice, la redención de nuestro cuerpo, porque es la esperanza por la que fuimos salvados. La gente, los hijos de Dios están diciendo, ay, yo tengo ganas de ir al cielo, ya quiero que llegar al cielo, es que esto está tan feo aquí, yo quiero que volver al cielo, yo quiero ya morirme y llegar al cielo. ¿Quién espera lo que ya tiene? Dice aquí esta versión, me encantó. ¿Quién espera lo que ya tiene? Ya nosotros fuimos redimidos, ya nosotros fuimos salvados y la pelota está en nosotros. Nosotros nos toca levantarnos y hacer lo que nos toca hacer. La tercera parte del plan de Dios, la primera parte fue la creación de ese pueblo que entendiera qué es lo que hizo Cristo, quién es Jehová, quién es ese Dios. La segunda parte es que de ese pueblo sale un cordero perfecto que quita el pecado del mundo, que es Cristo, y ahora toda la tierra es redimida, pero ahora esa tierra redimida tiene que hacer lo que le toca hacer. Y esa es la tercera parte del plan de Dios. Porque es que este mundo no es como queremos que sea, porque los hijos de Dios están esperando esa redención de nuestro cuerpo. Y no, nos toca levantarnos y hacer lo que nos toca hacer. Toda la creación gime, porque el pueblo de Dios está metido dentro de una iglesia tocando el pandero y alabando y no haciendo lo que le toca hacer. Porque está esperando que haga lo que nos toque hacer. Y vean lo que vemos en Hechos 3:21. Es revelador lo que pasa en Hechos 3:21, porque mucha gente está esperando la segunda venida. Y entonces dicen, la pandemia, las vacunas, el sello de la bestia,
el Apocalipsis, vemos el montón de cosas, ya viene la segunda venida, porque ya Cristo va a venir a restaurar todo esto. La segunda venida no tiene nada que ver con eso. Veamos ahí en Hechos 3:21, Tellito, si querés leernos ahí lo que dice. Hechos 3:21. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Lo que está hablando ahí en Hechos 3:21 es Jesús está esperando en el cielo la restauración de todas las cosas. Es necesario que Él permanezca hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y lo vemos clarísimo en todas las parábolas de Jesús. Todas las parábolas de Jesús dice, el reino de los cielos es como un hombre que le dio una heredad a la gente y se fue. Y después volvió y pidió cuentas a esa heredad. ¿Qué hizo usted con lo que yo le dejé? Uno lo escondió porque tenía miedo, otro lo multiplicó. Buen siervo, hizo lo que tenía que hacer. La iglesia de Cristo tiene que hacer lo que tenemos que hacer. Es necesario que Cristo permanezca en el cielo hasta que el pueblo de Israel entienda para qué empiece a restaurar todas las cosas. Y restaurar todas las cosas es restaurar todas las cosas. Es traer el cielo del cielo aquí en la tierra. El principio básico del evangelio del reino es que la iglesia tome su lugar de importancia. Y aquí la iglesia, bueno, le puse con una línea, porque no es la organización, no es que la iglesia como organización tiene que tomar su lugar de importancia, sino que los hijos de Dios, como un solo grupo, como una sola iglesia, tienen que tomar su lugar de importancia y lleguen a la sociedad, que significa el mundo, y que lleven el reino de los cielos aquí en la tierra, como lo pide en el Padre Nuestro, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea, que la iglesia como el cuerpo de Cristo tiene que tomar su lugar y traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y esa es la tercera parte del plan. Cuando lleguemos a esta tercera parte del plan, es que entendemos lo que está en Apocalipsis 21 del 1 al 5. Don Álvaro, si quieres leernos Apocalipsis 21 del 1 al 5. Apocalipsis 21, 1 al 5. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hay que tener muy claro, no es que cuando uno se muere se va para el cielo. No es que cuando nos moramos y Cristo venga vamos a llegar a la Nueva Jerusalén. Lo mismo que le prometió el pueblo de Israel a las 12 tribus de Israel en la tierra prometida, es lo mismo que Dios nos prometió a nosotros, que vamos a llegar a una tierra prometida. Y esa tierra prometida, que en un principio podemos entenderla como la tierra de Canaán, que es la que estamos viendo en el libro de Josué, esta otra tierra prometida, esa nueva Jerusalén, no es una tierra física. Y ahí es donde nos perdemos un poquito, porque creemos que, ok, usted se muere y se va para el cielo, porque yo en este momento estoy aquí. Mi cuerpo está aquí y estoy en esta tierra que no está tan bonita, que en esta tierra yo veo muerte, pero hay una tierra donde no habrá muerte. Yo veo tristeza, lamento, dolor.
pero en la tierra donde me prometieron no va a haber nada de estas cosas. Ok, me voy a morir y me voy para el cielo. Y en el cielo voy a tocar el arpa. Entonces Kenia decía, uy, no, qué aburrido, yo no quiero tocar el arpa por la eternidad, qué pereza, yo no quiero ir al cielo, decía cuando era chiquitilla. Porque esta es la idea que hemos tenido, porque creemos que esa tierra prometida es una tierra física, como cuando le dieron la tierra prometida al pueblo de Israel. No, la tierra prometida es una tierra espiritual. Esa nueva Jerusalén es un lugar espiritual. Es un lugar donde Dios reina. Entonces, entendemos cómo podemos traer el reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos es el lugar donde Dios reina. Aquí en la tierra Dios no reina. ¿Por qué? Porque donde Dios reina no hay muerte, no hay llanto, no hay lamento, no hay dolor. Aquí, si hay muerte, si hay llanto, si hay lamento, si hay dolor y hay pecado. Entonces, aquí Dios no reina. Aquí Dios no hace su voluntad. Si hubiera hecho su voluntad, entonces no pasarían un montón de cosas que pasan en esta tierra. Entonces tenemos que llevar y restaurar las cosas a esa nueva Jerusalén, en ese lugar espiritual, no en un lugar físico. Que igual como a Josué, nos toca conquistar. Que igual como a Josué, tenemos que sacar a los enemigos. Igual como a Josué, tenemos que ser valientes y hacer, ser fuertes y valientes y hacer la voluntad de Dios y ser obedientes a Dios. Entonces, esa nueva Jerusalén tenemos que conquistarla. Y no le toca a Cristo conquistarla, porque ya Él hizo su obra. Nos toca a nosotros conquistarla. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Aquí me quedé pegado. ¿Cómo hacemos para restaurar esa tierra? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana en este mismo canal y por este mismo medio, para que no se lo pierdan. ¿Cómo podemos restaurar? ¿Cómo podemos llegar a esa nueva Jerusalén? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para echar a andar esa tercera parte del plan de Dios? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Como les decía en el chat, vamos a empezar a leer Timoteo, ¿verdad? Hoy, lunes 24, terminamos Josué 24. Los que no han terminado y los que les faltan unos versículos, no importa, léanlo y pónganse al día. Pero mañana empezamos con 1 Timoteo 1 y vamos a leer Timoteo. Timoteo es un libro pequeñito, entonces de este jueves que viene en 8 vamos a estar terminándolo. 1 Timoteo y 2 Timoteo. 1 Timoteo lo terminamos el 30, después 2 Timoteo lo terminamos el 5 y después vamos a empezar a leer Jueces. Jueces es el libro que viene después de Josué. Es igual de matacinga, Teo. Entonces, para que se ubique un poquito. Pero ahí están historias lindísimas de que vamos a ver de Josué, de Jueces, perdón. Que es lo que pasó después de Josué. Dios me dijo que metiéramos Timoteo para darnos primero un descanso de esa matacinga y porque las cartas de Timoteo son muy doctrinales y vamos a hablar sobre lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces vamos a leer en Timoteo mucho doctrina. Timoteo es una carta que Pablo le escribe a Timoteo. No es que escribió a Timoteo, sino que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo lo mandaron a levantar varias iglesias, a administrar varias iglesias, y como que esas iglesias estaban perdiéndose, entonces Pablo le dice, no, la doctrina anda por aquí. Entonces son cartas muy interesantes, muy doctrinales, que nos van a dar un respiro sobre la historia que venimos leyendo, pero nos van a ayudar a entender qué es esto de esta tercera parte del plan de Dios. Entonces esto es lo que tengo para esta semana. No sé si tienen alguna... sí, habían hecho alguna pregunta, ¿verdad? Que nos hicieron una pregunta, Kenita, ahí para que responda la pregunta que hicieron hoy, que estaba difícil. Pero no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre lo que hemos visto de Josué o sobre lo que vimos hoy. A mí ya me aclararon al principio ya. Ay, Dios, qué horrible. Ok, pero
Igual, en todos los pasajes de la Biblia, Tellito, lo que hay que hacer es ver cómo aplico eso a mi vida. ¿Qué es lo que, cómo lo puedo llevar a mi vida Sí, es que de yo lo vi acuerdo al como plan que tenemos? yo lo vi como muy literal, será, o sea, o sea, yo me ubiqué ahí y Dios mío santo. Empecemos a la matacinga todo el mundo, entonces. Ay, Dios. Bueno, yo me imagino que por eso algunas veces hay gente que se confunde y empieza a matar en el nombre de Dios, ¿verdad? Pero es por eso, porque, o sea, fíjate que yo no es que soy una letrada ni nada de eso, pero ya yo tengo bastante tiempo y quedé como con Dorito caí a ver acá. ¿Ves? Es muy importante. Todo estudio hermenéutico, así es la palabra correcta, todo estudio hermenéutico de la Biblia tiene tres procesos. El primero es, usted tiene que entender el contexto en el que fue escrito esa palabra. El contexto histórico, el contexto literario y qué tipo de libro estoy leyendo, ¿verdad? Para entender lo que quería decir ese pasaje en la vida de esa persona. Después de entender ese contexto, nosotros nos ubicamos en cuál es mi contexto y el tercer punto es cómo aplico esa palabra ya en mi contexto para no sacar la palabra de Dios de contexto. Porque mucha gente dice, las mujeres no deberían predicar. ¿Por qué? Porque la dice la Biblia. Los enemigos de Dios tengo derecho a matarlos. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Tengo que andar con unas piedras porque apenas veo adulterio, voy y tiro a Y los apedreo. pecadores. ¿Por qué? Porque sacaron de contexto un pasaje que tenía que ver con otra cultura, con otra historia, con otra personalidad. Y no quiere decir que Dios no es el mismo de ese, pero es muy diferente el contexto histórico, empezando por la idea de que Josué está escrito en el Antiguo Testamento y nosotros vivimos ni siquiera en el Nuevo Testamento, vivimos en 2000 años después de que murió Cristo. O sea, es otro tiempo totalmente histórico y diferente. ¿Ok? Pero bueno, listo, ya guarde esas piedras y guarde el cuchillo y deje matar a sus vecinos. La gasolina y la mecha y los fósforos. Ok. Silvia, no sé si tuviste chance de ver el estudio de la semana pasada, que no sé, Sí, clarísimo. clarísimo. Y me sirvió mucho también lo que vimos en el primero de, como el cuadrito, yo soy súper visual, entonces me sirvió mucho el cuadrito este de que sacaste. Y de hecho que me puse a ver el video también y no encontré que dijiste, es que hay dos discrepancias. Y yo, pues no las encontré, no sé cuáles eran. Pero no, todo súper claro. Ok, perfecto, listo. Ok, no sé si tienen alguna otra duda, algún comentario extra. Yo creo que muy importante lo que mencionó antes de que a veces nosotros como cristianos creemos habernos, bueno, sí, creemos haber tenido una conversión genuina, ¿verdad? Y hasta que no es revelado a nosotros realmente cuán pobres de espíritu éramos, cuán que por más cosas que nosotros hagamos o que pensemos, porque también lo que mencionó antes de que, o lo escuché hoy, no sé, como que a veces pensamos que nosotros no hemos cometido suficientes pecados como para poder, ¿cómo se dice? Eh, no sé, como para que usted se sienta demasiado agradecido con el Señor de recibir su gracia, ¿verdad? Entonces, hasta que no es revelado nuestro espíritu, que nuestra condición realmente de pecado, de muerte, nosotros no podremos, digamos, tener esa conversión genuina. Primero eso, ¿verdad? Y luego la otra parte en la que hablaba de que todo el mundo es salvo, digamos, de que Dios hizo su obra por todo el mundo. Yo lo que había entendido es que inicialmente Dios hizo su obra
por el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero luego injertó unas ramas, digamos que ahí es donde están todos los que son, y las personas, digamos, que no están en su plan original. Es lo que yo he entendido. Entonces, no sé si me explica si estoy muy perdida o no sé. Vamos a ver, el plan original hablaría como que Dios tiene como que ponerle parches a su plan original. Entonces, como, y a veces, para hacer todos estos estudios, yo leo bastante y veo algunos videos y a veces veo cada cosa y entonces vemos un Dios como que tenía un plan y no le salió, entonces tiene que buscar un plan B y no le salió y entonces uno dice, ¿en qué manos de quién estamos, verdad? Porque como que está improvisando desde hace 2000 años, ¿verdad? No es que había un plan original. El plan de Dios siempre fue crear una familia para que esa familia entendiera quién es Dios y por medio de esa familia se bendijeran todas las naciones. Entonces ya no hablamos de judíos y gentiles, sino hablamos de los hijos de Dios. Pero para poder acceder a ese plan, tenemos que entender quién es Dios, que era la idea principal de crear ese pueblo escogido por Dios. Entonces, es muy bonito que todo el pueblo, todos los pueblos que estaban ahí en la tierra de Canaán, dicen, es que ustedes son el pueblo de Jehová y su Dios es Jehová. Entonces, todos los demás reconocían el Dios del pueblo de Israel. Y no es que el pueblo de Israel tenía un Dios y los demás tenían otros dioses. No, es que Dios es Jehová. Pero Dios es como Él quiere ser. Dios tiene su personalidad. Y se la mostró al pueblo de Israel. Entonces, uno dice, ¿por qué es que Dios puso al pueblo de Israel a matar corderos y que la sangre se derramara? Porque Dios quiso. Así le gustan las cosas. Y no es que ese es el Dios del pueblo de Israel y otro Dios hace otra cosa. No, es que ese es Dios. Solo que Él se mostró al pueblo de Israel y ahora que nosotros, 4000 años después, entendemos y tenemos la Biblia, leemos y decimos, ok, Dios hizo eso para hacer esto, esto y esto, y este es Dios. Y así es como Él se comporta. Entonces ya conozco a Dios. Entonces, para poder acceder a ser pueblo de Dios, tengo que conocer la personalidad de Dios y quién es Dios y cuáles son las características que tiene Dios. Entonces accedo a la promesa de Dios y todos podemos acceder a la promesa de Dios. Ya no es por carne, no es porque mi papá era judío, entonces yo nací y tuve el privilegio de nacer judío, entonces soy salvo. Y si usted no nació judía, salada. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted, cualquiera que sea y cualquier que sea su característica o su lugar de nacimiento o su fe, usted conoce la obra de Cristo en la cruz, la entiende, la recibe y entonces es parte del pueblo, es adoptado. ¿Ok? A mí me encanta la parábola de, no sé cómo se llama, que a una persona le perdonan una deuda impagable y esa persona sale libre por misericordia y cuando sale de la cárcel o sale de ese lugar, le encuentra a alguien que le debe cualquier cosa y manda a matarlo. Es porque esa persona no entendió el perdón que había recibido. Entonces, como no entendió el perdón, no supo dar ese perdón. En la parábola dice, esa persona va a llegar y merece la muerte y el rechinar de dientes. Entonces uno entiende que esa persona se va para el infierno. Entendido bajo conceptos ahora de la actualidad. Pero eso es más porque esa persona posiblemente, y eso, bueno, a los seres humanos nos sucede es que tenemos un sobreconcepto de nosotros mismos. Sí, Es eso, lo que ¿no? pasa es que si yo no entiendo el perdón de Dios, no entiendo a Dios. Entonces no puedo considerarme como parte de su pueblo. Entonces, como no puedo considerarme como parte de su pueblo, no puedo acceder a las promesas de Dios.
Entonces, entender lo que Cristo hizo por nosotros es entender la obra misericordiosa de Dios y la obra redentora de Cristo. Entonces, ya soy pueblo, ya entendí y tengo que ubicarme. Y eso que decís vos le pasa. Todo el mundo, nosotros somos más fáciles para juzgar a los demás que para juzgarme a mí. Conmigo soy súper misericordioso, Dios perdóname y me perdona porque mi pecado es chiquitico. En cambio la vecina, qué bárbara. Esa merece ir para el infierno. ¿Por qué? Porque somos más duros con el pecado de los demás que con el de nosotros. Y no entendemos que Dios nos perdonó a nosotros montones y que nosotros merecíamos la muerte. Y si usted no entiende esa parte y no vive de acuerdo a esa misericordia de Dios, entonces cuestiónese si es hijo de Dios, si ya conoció a Cristo o todavía no lo ha conocido. Si su Dios es Jehová o es una cosa rara que usted se inventó, que mucha gente tiene. A veces la gente dice, no, es que Dios es así, 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 así. Y uno dice, ¿y de dónde sacó eso? Ah, de ahí es que a mí me lo revelaron, a esto es lo que yo he estudiado, tal cuestión me dijo a mí, y uno dice, no, no, o sea, Dios es así porque esto es lo que yo creo y es lo que dice la Biblia, y de acuerdo a eso es lo que yo me muevo, pero Dios es así y yo no lo puedo guiar y dirigir de acuerdo a mi propia imagen y semejanza. Al contrario, yo soy imagen y semejanza de Dios. No es que Dios se parece a mí, es que yo me parezco a Él. Entonces tengo que Sí, saber. ni moldear a Dios a una forma de la conveniencia de uno, Exactamente. sino, sino que usted puede entender mentalmente cómo es Dios, pero hasta que no baja su corazón y realmente no seas transformado por el amor que uno tiene al Señor en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, uno podría decir entonces que no es hijo de Dios. No sé Pues si sí. no es hijo de Dios, porque tampoco es que es una cosa así como, ok, soy hijo, no soy hijo, soy hijo, no soy hijo. No, No, yo pero soy lo hijo que de digo, Dios en el tanto creo en Él, pero empiezo a conocerlo y empiezo a descubrirlo y empiezo a entenderlo conforme voy caminando, ¿verdad? sí, pero en conforme usted va conociéndolo y va caminando en esto, usted mismo, el espíritu lo va transformando a usted. Exacto. Entonces, si usted como cristiano, como creyente, entre comillas, no sufre un proceso de transformación, realmente es ahí donde hay que dudar de que si uno es realmente un creyente, un seguidor de Cristo. Exactamente, eso sí, definitivamente, el contacto cara a cara con Cristo nos hace un proceso de transformación. Si usted se encontró con Cristo y no se transformó, tiene que ver su proceso y tiene que juzgarse a sí mismo si está en ese proceso, ¿verdad? Y el pasaje que a mí, yo siempre les he dicho que me da susto, es que Cristo le dice, que a la gente se le acerca a Cristo y le dice, mire, en su nombre sacamos demonios, en su nombre hicimos esto, en su nombre teníamos un estudio bíblico, en su nombre oraba lo más bonito, imponía manos la gente se sanaba, y Cristo dijo, no los conozco. Váyanse ustedes hacedores de maldad porque no sé quiénes son. Entonces, el hacer cosas de cristiano no nos hace cristianos. Sí, Nosotros somos porque cristianos porque conocemos a Cristo y tenemos una relación con Él. y también porque dice, dichosos los que lloran, y los que lloran, eso ayer lo entendí, que tiene que ver, digamos, con el arrepentimiento y, ¿cómo dice? Como venir a decirle a Dios mi pecado, ¿verdad? Eh, es una acción directa de uno con Dios. Y lo otro, digamos, dichosos los humildes, algo así, es más bien entre nosotros, digamos, entre pares. No es directamente con Dios exactamente, sino digamos que no tener esa cosa, un sobreconcepto de uno mismo y pensar, digamos, cuando alguien lo critica a uno o le dice tal cosa, sentirse como ofendido, Uh-huh. algo así. Y es ese balance que vimos ahí en Efesios. Acérquese confiadamente, o sea, como amigos, como cercanos, pero al trono de la gracia.
O sea, acérquese confiadamente y sepa quién es usted y no ande mendigando el amor de Dios. Pero sepa que usted le regalaron eso no porque se lo merecía, ¿verdad? No, Ujú. no es que ya me subí y es que soy súper bueno, por eso entonces me merezco la bendición de Dios. No, usted no se merece nada. Pero acérquese confiadamente. No es que uno ora diciendo, Señor, yo que soy una piltrafa, ponga su mirada en este humilde pecador. Ese tipo de oraciones no son las que acercan a Dios. Es, Señor, yo sé quién soy por la obra que usted hizo, entonces puedo acercarme confiadamente y entonces esta es mi petición. Y tengo de alguna manera cierto derecho de acercarme y pedirle eso porque sé quién soy, pero reconozco que no es por mí, sino es por la obra suya de Cristo en la cruz, ¿verdad? Sí, que Entonces fue como que nos llamado. pone en balance. Ujú. Exacto. Ok. Había una duda ahí sobre lo que escribieron ahí en Josué 24, 25, 26, que dice, Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y entonces, ¿cómo fue que Josué escribió en la ley de Dios? Entendamos que ahora nosotros tenemos la palabra de Dios como un canon, ¿verdad? Como toda la Biblia escrita, ¿verdad? Antes no existía ese canon, no existía esa Biblia como tal, como que, ok, esta es la palabra de Dios. Estuve haciendo un estudio sobre cómo evolucionó la iglesia y es muy interesante hasta llegar en el año 300 después de Cristo, cuando ya Roma acepta la religión católica como la religión oficial y cómo empezó esto a hacerse el canon y a compilar la Biblia como un solo libro. Anteriormente no se tenía eso. ¿Verdad? Entonces habían diferentes secciones de lo que ahora tenemos como la Biblia, ¿verdad? Entonces, se cree que el Génesis fue escrito por Moisés, aunque el Génesis habla de la muerte de Moisés, entonces evidentemente, todo Moisés no fue escrito todo el Génesis no fue escrito por Moisés, obviamente. Y el Éxodo y todo esto, el Pentateuco fue escrito por Moisés, ¿verdad? Pero el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se cree que todo eso fue escrito por Moisés, pero de alguna manera fue compilado y se tenía como parte de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento y en el tiempo del desierto y para entrar a la tierra prometida, acuérdense que no estaba ni siquiera el templo de Israel, era una carpa que ellos caminaban por todo lado y se habla de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios era el tabernáculo. El tabernáculo era una cajita que tenía como unos palos que la gente la cargaba y llevaba ahí. ¿Y qué había dentro de esa cajita? Dentro de esa cajita estaban las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, ahí estaba la presencia de Dios. Y entonces, Dios habla de que este libro no sea parte de mi boca. Bueno, ellos no tenían un libro como tal, sino tenían ciertas cosas y artefactos que eran lo que hablaba de la presencia de Dios. Entonces, cuando dice que que Josué escribió sobre esto, eran parte del testimonio de lo que tenían ahí escrito para, para las futuras generaciones, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo ahí es, ok, escribimos bajo dice, Josué escribió estas palabras, y las palabras fueron, aquel día selló Josué con alianza con el pueblo, dándole preceptos y normas en Siquem, que era, sean obedientes, no se olviden, no hagan esto. Es como un resumen de lo que se había escrito en Deuteronomio, de lo que era la palabra de Dios. Pero Josué, él escribe el libro de Josué. Las notas que deja Josué sobre sobre lo que hizo él fue lo que se escribió en Josué. Entonces Josué escribió la palabra de Dios, de sí, si la palabra de Dios es del libro de Josué, Josué lo escribió. Igual Pablo escribió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribió las cartas a los romanos, escribió el libro de Romanos, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de escribir la palabra de Dios.
Acuérdense que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Dios le habló a un escritor y ese escritor con su mano escribió la palabra de Dios. En otras religiones no se habla de la palabra de Dios que fue inspirada por Dios, sino que fue escrita con puño y letra de Dios. Fueron unas cosas que, según la creencia de esas religiones, Dios puso ¡pum! Y ahí está la palabra de Dios. La Biblia tiene mucho del escritor, por eso siempre es importante ver la parte del contexto. ¿Por qué? Porque el escritor deja en la palabra de Dios parte de su cultura, parte de su personalidad, parte de sus vivencias, ahí escritas en la palabra de Dios. Entonces es muy importante no salirnos del contexto, porque lo que dice la palabra de Dios es lo que significó para el escritor que fue recibir esa palabra. Entonces no hay que separar la palabra de Dios con el que escribió esa palabra. Entonces hay que tenerlo muy, muy claro, el contexto histórico de esa palabra y para qué fue escrita. Entonces no hay que separar eso a la hora de hacer un estudio de hermenéutico de la Biblia. Entonces, sí, Josué escribió la palabra de Dios. ¿Por qué Josué escribió Josué? Entonces, para que quede ahí como clarillo esa duda que había quedado ahí en el tapete. ¿Estamos listos? Hoy me he alargado mucho y he hablado más de la cosa.